Con el profesor Román Ortiz, profesor de estudios estratégicos e internacionales y consultor de seguridad y defensa. Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues muy preocupado con los caprichos de doña Nancy Pelosi, como para qué visitar Taiwán y cuáles serían los resultados de esa visita si se cumple. ¿Qué noticias nos tiene usted sobre el particular? ¿Visitó Taiwán? ¿Va a ir a Taiwán? ¿Qué va a pasar con Taiwán? Bueno, yo creo que es posible que veamos algún intento de la República Popular China de mostrar su enfado por la visita de Nancy Pelosi, pero no creo que la cosa vaya a escalar más allá digamos, de alguna clase de muestra de fuerza, tal vez un sobrevuelo dentro de la zona de seguridad que tiene, de la zona de seguridad aérea de Taiwán, tal vez, por supuesto, declaraciones más o menos fuertes. No creo que la cosa vaya más. Me parece que la visita de Nancy Pelosi tiene sentido en este momento, sobre todo por dos razones, digamos. Una, por la guerra en Ucrania, y hay que tener en cuenta que Ucrania y Taiwán tienen ciertos paralelismos. Los dos son dos, digamos, desafíos democráticos para dos países autoritarios como la República Popular China y Rusia en su vecindario. Y por otra parte, porque, digamos, de alguna manera un intento de los Estados Unidos por reafirmar el compromiso con la seguridad de Taiwán, cuando China durante los últimos meses ha estado escalando la retórica contra Taiwán. Lo cierto es que esto no llega en un buen momento para el presidente Xi Jinping, por dos razones. Primero, porque tiene problemas en la casa, problemas domésticos, problemas políticos en casa, porque está, digamos, tiene una situación económica bien difícil, básicamente provocada por su intento de mantener una política de control del COVID que no tiene sentido y nadie está utilizando ahora, aparte de la República Popular China. Y por otra parte, porque ha apostado claramente por ser reelecto a cargo del liderazgo chino, algo que es una ruptura con sus precedentes en el cargo. Está previsto que el Partido Comunista Chino tenga un congreso este próximo otoño y reelija por tercera vez en su puesto a Xi Jinping. Esto evidentemente es una maniobra política muy delicada, y tener ahora un incremento de la tensión con los Estados Unidos en torno a Taiwán no es lo que necesita en este momento Xi Jinping, ¿verdad? Entonces, esa combinación de factores hace que la coyuntura sea tan delicada para esta visita. Bueno, profesor, eso puede funcionar en dos sentidos. En el sentido de debilitar más a Xi Jinping o en el sentido de fortalecerlo. Y que él esté buscando ese conflicto y utilizando las palabras de un conflicto precisamente para conseguir adeptos y para conseguir respaldo. Mire cómo está golpeando a los Estados Unidos, pero uno se pregunta, ¿qué sentido tiene y para qué la visita de Nancy Pelosi? Y además, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Cuándo va Nancy Pelosi a Taiwán supuestamente? Bueno, déjeme empezar por la primera cuestión. Lo que está tratando de hacer Nancy Pelosi es mantener la visita como una visita informal. Es decir, para no elevar la tensión, digamos, con China más allá de donde está, pero al mismo tiempo no ceder. No han incluido formalmente la visita dentro de la agenda para que, si esta se produce, tenga la forma de una visita informal, de tal manera que no tenga, digamos, la carga diplomática que tendría una visita, oficial, digamos, ¿verdad? Por otra parte, lo que usted señala es cierto, es decir, digamos, un movimiento de estas características puede tener dos
de alguna manera dos consecuencias distintas, ¿verdad? Por una parte, ponerle un poco más difícil las cosas en casa a Xi Jinping, precisamente por la coyuntura que estaba describiendo antes de crisis económica, intento de ser reelecto. Por otra parte, digamos, también a fortalecerle, digamos, políticamente como el líder que está tratando de defender el proyecto anexionista chino de la República Popular China sobre Taiwán. Lo que yo le diría es que el punto clave aquí es que desde hace ya tiempo, y probablemente esto va a ser una muestra más de ese proceso, Xi Jinping y el Partido Comunista han escogido la línea de exacerbar el nacionalismo chino. Y esto no tiene tanto que ver con los movimientos de Estados Unidos sobre Taiwán o con, en general, el deterioro de las relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos. Tiene que ver con los problemas internos que está teniendo el Partido Comunista para afirmar su control sobre la sociedad china. Tradicionalmente, desde las reformas de Deng Xiaoping a finales de los años 70, el Partido Comunista basó su legitimidad para mantenerse como partido único de China en su garantía de que iba a ofrecer una prosperidad sin límites a la población china. En la actualidad, la economía china está en una situación muy compleja y está haciendo, digamos, agua por distintos lugares. He mencionado el caso de la imposición de cierres en ciudades enteras para intentar controlar el COVID. Hay problemas en el sector inmobiliario también, y eso en el sector financiero también. Entonces, eso está generando problemas en términos económicos. Y la única respuesta que tienen para garantizar esa hegemonía política del Partido Comunista es recurrir al nacionalismo, identificar a la identidad de la China con el liderazgo del Partido Comunista y tratar de convocar a la población de la República Popular en apoyo del Partido Comunista frente a un enemigo externo. Entonces, más allá de que este es un camino que se emprendió mucho antes de que Pelosi decidiese su viaje, lo cierto es que probablemente el viaje de Pelosi va a ser utilizado por digamos, por la retórica nacionalista china, ¿verdad? Y en ese sentido va a reforzar de alguna manera esa línea escogida por el Partido Comunista. Pero por el otro lado, yo también creo que es importante subrayar que es muy importante dar apoyo en este momento a Taiwán, porque hay claramente un plan de la República Popular para anexionarse la isla. Y la isla es fundamental para contener el expansionismo de la República Popular China y adicionalmente es fundamental en términos económicos. Una parte muy sustantiva de los chips que se consumen en el mundo se fabrican en Taiwán. Entonces, su caída bajo control de la República Popular sería un desastre estratégico y económico también. Un desastre estratégico y económico. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿finalmente Nancy Pelosi va a Taiwán o no va a Taiwán? Porque ella también tiene sus propios intereses y ella considera que si va a Taiwán fortalece inmensamente su posición política dentro del marco del ajedrez de la política norteamericana. ¿No es así? ¿Va o no va Nancy Pelosi a Taiwán, que está jugando ella también su propio partido? Eso es cierto, doctor Londoño. Es decir, esto tampoco hay que olvidarlo, hay que ponerlo en el contexto de las, digamos, de la carrera a las elecciones de medio término que van a tener lugar en los Estados Unidos en noviembre, y en el que el Partido Demócrata se juega el control que tiene en este momento en la Cámara de Representantes y por la mínima en el Senado. Entonces, digamos, esto también es parte de alguna manera aumentar la proyección internacional de Nancy Pelosi como demócrata en general. Lo cierto es que hay un esfuerzo por parte de la administración Biden y del Partido Demócrata de presentar una política exterior, digamos, que está teniendo éxitos importantes. Y lo cierto es que en los últimos meses, después de la catástrofe de Afganistán, que hemos hablado aquí alguna vez,
están cosechando algunos éxitos que es cierto que son importantes. Digamos, el manejo de la crisis en Ucrania ha sido realmente correcto, es decir, lo que parecía que iba a ser una victoria rusa incontestada se ha convertido, digamos, en pues una crisis para Vladimir Putin de primera magnitud, algo que pone en cuestión, digamos, su propia supervivencia en el poder. Digamos, ayer mismo anunciaron la muerte de Ayman al-Zawahiri, del líder de Al-Qaeda, que es un éxito, digamos, simbólico, por un lado, porque estuvo directamente involucrado en el planeamiento del 11 de septiembre, pero también un éxito práctico que da peso al argumento que señaló el presidente Biden de que podían hacer contraterrorismo sin tener presencia militar en Afganistán. Yo sigo siendo muy escéptico sobre esto, pero no cabe duda de que han conseguido una baja muy importante sobre Al-Qaeda, ¿verdad? Y de alguna manera la retórica, digamos, el esfuerzo de contención y el endurecimiento de la política hacia China también está teniendo algunos réditos políticos para la administración Biden, porque hay un consenso en la clase política de los Estados Unidos con que China es efectivamente el gran rival estratégico de los Estados Unidos de cara al futuro. Entonces, me parece que usted tiene razón, también hay que poner estos movimientos dentro del contexto de las elecciones de medio término. Y sobre si va a ir o no, yo le diría, yo creo que va a ir, pero como le digo, yo creo que eso lo vamos a saber solamente en el último minuto. Estoy haciendo una predicción un poco riesgosa, pero me parece que entra un poco dentro de la política de ambigüedad que sostiene los Estados Unidos con Taiwán, de respaldo real pero no oficial, el hecho de que se pueda producir en los próximos días una visita no oficial también de Nancy Pelosi. Una visita no oficial de Nancy Pelosi, ¿que sería hoy o sería cuándo, profesor? La verdad es difícil saber porque no está en la agenda. Ella ha dicho que ella no ha hecho ninguna declaración más allá de manifestar su voluntad de viajar y está viajando ahora en la región. Entonces puede suceder, digamos, en estos próximos días. Si es que finalmente sucede, ¿verdad? Que tampoco está garantizado. Pero creo que de alguna manera es muy difícil que después de lo que ha pasado con este viaje dé marcha atrás, ¿verdad? Es decir, sería una señal de debilidad también frente a la República Popular China y el enfado de Xi Jinping, que yo creo que tanto Nancy Pelosi en particular como los Estados Unidos en general no quieren dar, ¿verdad? No quieren emitir ese mensaje de debilidad justo cuando están enfrentándose a una guerra en Centro Europa y también, digamos, a la crisis, digamos, en torno a Taiwán. Hay que recordar también que Taiwán en estos momentos está celebrando maniobras militares, digamos, las más importantes del año, en el contexto, digamos, de la tensión militar que ha crecido con China en los últimos meses, ¿verdad? Bueno, no es fácil esta cuestión internacional, profesor. No es fácil el momento en que se vive. Y en este momento surge la visita de Nancy Pelosi, que es un elemento supremamente complicado porque le da a Xi Jinping un argumento para fortalecer su posición sobre la base del nacionalismo chino en contra de lo que significa Taiwán, como independencia, como ruptura de la estructura unitaria china, ¿no? Es cierto lo que dice doctor Londoño, pero también podemos ver esto un poco desde la otra perspectiva, ¿verdad? Y la otra perspectiva también es un fortalecimiento de la disuasión frente a China, del compromiso norteamericano de defender Taiwán si la República Popular tiene la idea de invadirlo y utilizar fuerzas militares para invadirlo. Y me parece que una de las lecciones que hemos aprendido de Ucrania es que a veces hay que poner una línea en la arena y no dejar que los estados, digamos, con voluntad expansionista la crucen. Entonces me parece que hay también en el naturaleza estratégica, ¿verdad? De decir, miren, digamos, no vamos a ser tan... la condescendencia que mostramos en Ucrania y que le hizo confiar a Vladimir Putin que podía lanzar una guerra de agresión sin ser respondido,
no vamos a mostrarla con Taiwán porque las consecuencias serían igual o peores, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, el viaje, usted tiene toda la razón cuando dice que esto es una situación muy compleja, porque el viaje de Nancy Pelosi tiene todas estas dimensiones de las que estamos hablando. Por una parte, estimula el nacionalismo de la República Popular, pero por otra parte también envía un mensaje de firmeza que en este momento es muy importante, porque los Estados Unidos y en general la comunidad internacional, la comunidad occidental, tiene varios frentes abiertos. El más importante, que es Ucrania, pero también está Taiwán, y no podemos olvidar tampoco la tensión que existe con Irán en torno a su programa de producción de uranio enriquecido y, en última instancia, de desarrollo de armas nucleares. Entonces, digamos, este movimiento tiene riesgos, es indudable, pero también me parece que manda un mensaje de firmeza y de presencia de los Estados Unidos, junto con la muerte de Ayman al-Zawahiri en Afganistán, que en este momento es importante para los rivales y también para los aliados. Es importante para Rusia y para China, pero también para los europeos, para Japón y para el propio Taiwán, saber que los Estados Unidos pueden, digamos, pasar por encima de la retórica de Xi Jinping, que al final del día es nada más que un tirano, y mantener relaciones, digamos, políticas con Taiwán. Bueno, profesor, nos ha esclarecido usted unos temas supremamente complejos que hay alrededor de estas cuestiones, de estas relaciones entre la China y Taiwán, y la visita que a Taiwán haría Nancy Pelosi en cualquier momento. Profesor Román Ortiz, inmensamente agradecidos con esta magnífica enseñanza, doctrina sobre geopolítica en el mundo en estos momentos cruciales. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, doctor Londoño. Muchas gracias. Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa, nos estaba dando una lección espectacular